Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, feliz día. Gracias a Dios porque nos da un nuevo día en el que recordamos la muerte y resurrección de Jesús por ti y por mí. Recuerda, día domingo, día para adorar a nuestro Dios. Así que si estás en tu casa, dale gracias a Dios esta mañana. Si vas rumbo a la iglesia, dale gracias al Señor. Si no puedes salir todavía porque tus padres no tienen permiso de salir hoy, pues dale gracias a Dios igual. ¿Sabes por qué? Porque Dios está en todo lugar. Él está en tu casa, como está en la iglesia en este momento, en el templo donde se reúnen los hermanos, como está en cualquier parte. Y esa es la gran oportunidad que tenemos como creyentes, que podemos adorarle, no importa el lugar. Así que gracias a Dios porque podemos estar un día más. Y estamos aprendiendo acerca de los hábitos piadosos. Decíamos ayer que los hábitos piadosos para Dios son de mucho mejor provecho, mucho más importante. Recuerda nuestro versículo: desecha las fábulas profanas de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad todo aprovecha, pues tiene promesas de esa vida presente y de la venidera. Primera de Timoteo 4, 7 al 8. Búscalo en tu Biblia para que lo puedas repasar. Así que vimos el día de ayer la importancia que tiene la oración. Cada día permanentemente debemos de practicar la oración, hablar con Dios, comunicarnos con Dios. Así como tú te cepillas los dientes, duermes todos los días, haces tu tarea todos los días, que es un hábito que has formado en tu vida, igual deben de ser los hábitos piadosos, los hábitos que tienen que ver con Dios. ¿Por qué? Porque tienen repercusión en esta vida y en la vida venidera. Si tú eres un hijo de Dios y tú has creído en Jesús, hacer lo que a Dios le agrada, los hábitos que tienen que ver con Dios, te van a ayudar a vivir una vida conforme a como Él quiere que la vivamos. Hoy vamos a ver el segundo hábito piadoso. Y este hábito es poder memorizar, leer y practicar la Biblia. Leer, memorizar y practicar la Biblia. Recuerda que los hábitos son cosas continuas. Cada día tú debes de practicarlas. Cada día tú debes hacerla y tiene que ser como un ciclo. Oré, ahora voy a leer la Biblia y así vamos a ir aprendiendo cada uno de ellos. Así que la memorización es parte de los hábitos piadosos que tú y yo debemos de practicar. Memorizar, leer, poner en práctica la palabra de Dios. ¿Por qué eso es tan importante? ¿Por qué eso debe de ser una prioridad? Porque yo debo de leer todos los días la Biblia. ¿Por qué? Bueno, porque la palabra de Dios es donde encontramos la verdad, es donde conocemos a Dios, es donde podemos comprender y saber que Dios es real, que Dios obró y seguirá obrando en este mundo. Es allí donde yo puedo tenerla en mi mente y en mi corazón. Es ahí donde yo puedo obedecerla. Practicarla es obedecerla. Así que es importante que tú y yo la practiquemos, la leamos, la memoricemos y la practiquemos. Si la Biblia me manda a obedecer a mis padres, yo tengo que ponerlo en práctica. No tengo que pensar qué bonita se ve esta parte en la Biblia. No, tengo que memorizarla y tengo que ponerla en práctica. Tengo que pedirle a Dios que cambie mi corazón y que permita hacer aquello que es correcto delante de Dios. Ese hábito necesitas tú, necesito yo para crecer en el Señor. Pero hoy nos vamos a ir a un niño que
que puso en práctica todos los hábitos que vamos a aprender. Pero este hábito fue muy importante en el desarrollo de este niño. ¿Y de quién estoy hablando? Pues por supuesto de Jesucristo. Vamos a irnos al libro de Lucas, capítulo número 2 y los versículos desde el 39. Mira, dice que después de haber cumplido con todo lo prescrito por la ley del Señor, o sea, después de que Jesús nació, los pastores estuvieron allí presentes, los magos, los astrólogos estuvieron ahí presentes. Después de que se cumplieron estas cosas, ellos estuvieron y vivieron en Galilea, en la ciudad de Nazaret. Ahí vivía Jesús. Ahora, dice la Biblia en el versículo 40 que el niño Jesús crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Ahora, ¿cómo era que el niño se llenaba de sabiduría? ¿Qué significa eso? Mira, sabiduría significa adquirir este conocimiento de la palabra de Dios y ponerlo en práctica. Cuando yo sé, cuando yo conozco lo que la Biblia dice, yo lo pongo en práctica, estoy actuando de forma sabia. Eso es sabiduría. No es sabio aquel que tiene mucho dinero. No es sabio aquel que tiene un gran trabajo. No, el sabio es aquel que aquel conocimiento que adquirió lo ha puesto en práctica de forma correcta. Porque a veces tenemos personas que laboran, que trabajan y tal vez han aprendido algunas cosas, pero no las ponen en práctica de forma correcta. ¿Sabes? Jesús, aunque era un niño, dice la Biblia, crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y de la gracia de Dios era sobre él. Ahora, estaba en la casa con su mamá Jesús. No era que iba allá al seminario o a la iglesia directo todos los días a estudiar la Biblia y verla. No, su mamá se la repetía, su papá se lo repetía, porque en aquel tiempo la costumbre era que los padres dedicaban tiempo para repetirles la ley a sus hijos. Él se sabía los mandamientos, él se sabía lo que Dios había dejado escrito en todo el Antiguo Testamento. No estaba la Biblia completa en ese momento, pero estaba la ley y los profetas, que era todo el Antiguo Testamento. Así que él podía escuchar. No tenía directamente una Biblia escrita como tú y yo la tenemos, pero sus padres sí tenían conocimiento, lo habían memorizado y se lo repetían. Ahora, ¿dónde sí él podía encontrar una Biblia o una ley y los profetas? En el templo. Allí sí lo podía encontrar. Y es interesante que Jesús quería siempre conocer más acerca de Dios. Ahora, no iban siempre a la iglesia. No siempre iban allá al tabernáculo, al lugar donde se reunían. Mira, en el caso de Jerusalén, que ellos no vivían en Jerusalén quedaba a otra distancia, así que dice la Biblia que iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Esta fiesta era una vez al año. Era cuando el pueblo de Israel recordaba cómo Dios los había liberado de Egipto, y era el momento en el que ofrendaban el cabrito, el animalito, para adoración a Dios y perdón de sus pecados. Entonces, en ese momento, las familias iban a adorar, a pedir perdón por sus pecados allá. Y por supuesto, estaban ahí los sacerdotes, los escribas, los doctores de la ley, hablando la palabra de Dios, diciendo lo que la ley y los profetas decían. Eran los predicadores en aquel tiempo. Así que Jesús, a la edad de 12 años, dice la Biblia, llegó allí. Mira el versículo 42. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y Jesús estaba ahí escuchando a los doctores de la ley. Ahora, la fiesta duraba una semana, si no me equivoco. Y
luego se tenían que regresar a sus casas, no es que se podían quedar ahí, se tenían que regresar. Así que llegó el fin de la fiesta, ¿sí? Terminó la Pascua, todo el mundo agarró sus maletas y de regreso. Dice la Biblia que los papás de Jesús empezaron a caminar con la gente, ¿verdad? Cuando iban a un día de camino, no carro, no caballos, caminando, un día de camino empezaron a buscar a Jesús. Jesús, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Jesús? Ven acá, Jesús. Y no encontraban a Jesús por ningún lado. Y le hablaban y Jesús no aparecía. Parecido a cuando tu mamá te está llamando. Venga acá, Josué, venga por favor, hijo. Y la mamá llama a Josué y Josué no aparece. Así le pasó a Jesús, no aparecía Jesús. Así que los papás dijeron, bueno, vamos a tener que volver a Jerusalén. Y dice la Biblia que 3 días estuvieron en aquello de buscar a Jesús. El día que lo buscaron todo, donde iba todo el camino, el día, me imagino, de regreso hasta que llegaron a donde Jesús estaba. Ahora, ¿encontraron a Jesús? Sí, lo encontraron. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Sabes dónde estaba? En el templo, dice la Biblia. 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. ¿Sabes? En aquel tiempo no habían tablets, tampoco habían televisores, tampoco habían teléfonos, tampoco habían libritos para que la mamá llevara y pudieran pintar ellos mientras estaban en el templo. Tampoco había forma de llevar juguetes como para que el niño se entretuviera. Ahora estamos hablando que Jesús tenía 12 años y tú vas a decir de 12 años no necesitas esas cosas. Bueno, tú te quedas muy concentrado aún en estas lecciones, te distraes, ¿verdad? Y quieres estar viendo el televisor y quieres estar viendo otras cosas, pero muy poco de leer la Biblia. Mira, Jesús, dice la Biblia, estaba sentado en medio de los sacerdotes, de los doctores de la ley. ¿Quiénes eran los doctores de la ley? Los que estudiaban la Biblia. Ellos estaban allí y Jesús estaba allí por 3 días. Sentado escuchando a alguien que leía y explicaba las palabras de Dios. Te hago una pregunta. ¿Te aguantarías tú 3 días sentadito escuchando a alguien que te explique la palabra de Dios? Muchos de ustedes tienen 10, 11, 12 años. ¿Te aguantarías ese tiempo? Posiblemente no. No te podrías aguantar. Rápido dirías, quiero agua. Quiero tele, quiero la tablet, estoy aburrido, quiero el televisor, y empezamos a buscar excusas para aprender de la palabra de Dios. Jesús, aunque era un niño, aunque le daba hambre, aunque se cansaba, algo que él disfrutaba era pasar tiempo escuchando la palabra de Dios. Lo disfrutaba. Desde luego no se dio ni cuenta que sus papás ya se habían ido y él se había quedado. Y mira, los papás, por supuesto, eran papás, como somos nosotros los papás. Así que María fue y le dijo, ajá, ¿qué pasó? ¿Qué hace usted aquí, joven? ¿Verdad? Le preguntó allí María cuando le vio muy sorprendida y le dijo la mamá, hijo, ¿por qué has hecho esto? Es una pregunta muy parecida a la que nos hacen nuestras mamás, la que les hacen sus mamás. ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué pasó? Fuimos para allá, regresamos otra vez y no te encontramos. ¿Qué pasó? Mira, Jesús le dice, ¿pero qué pasó? O sea, no, ¿para qué me buscan? Le dice Jesús, ¿por qué me buscan? ¿No saben ustedes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Sabes? Para Jesús era más importante conocer a Dios, que la palabra de Dios estuviera en su mente y en su corazón. Eso era más importante que todo lo demás. Su Padre era Dios y él quería pasar tiempo con Dios y era un hábito en él. Así que para él no fue nada extraño que sus papás no estuvieran ahí.
Él estaba concentrado y enfocado en Dios. Pero nosotros no somos iguales. Nosotros queremos siempre tener varias opciones para hacer. Nosotros queremos tener la ayuda de los papás, porque no podemos sentarnos a leer la Biblia, ¿sabes? Me encanta este ejemplo de Jesús, porque Jesús fue un niño igual que tú, igual que lo fui yo. Fue un niño. Pero había algo más importante para él, y era Dios. Eso era más importante que todas las otras cosas. Te hago una pregunta. ¿Qué es más importante para ti? ¿Qué es más importante? ¿La pelota e ir a jugar fútbol? ¿Tus tareas y cumplir con tus responsabilidades? ¿El televisor, la tablet, la computadora? ¿Esas cosas son más importantes para ti? Tener el hábito piadoso de leer la Biblia debería de ser algo en lo que yo desee querer más, desea saber más. ¿Qué cosas en este tiempo que hemos tenido que estar encerrados tú has aprendido nuevas de Dios, de la palabra de Dios? Las has leído, no solo escuchado, las has leído. ¿Sabes? Jesús invertía tiempo en conocer a Dios. Ojo, era su padre. Jesús mismo era Dios. Perfectamente podía decir yo, ya estuvo, ya lo sé todo. No, él se preocupaba por leer la Biblia. Él se preocupaba porque los demás que sabían más de la Biblia le dieran información. ¿A cuántas personas tú te has acercado a hacerles preguntas de la Biblia? Te acercas a personas a preguntarles qué significa esto acá en la Biblia. ¿Te has preguntado eso? ¿Has ido? ¿Sabes? Necesitamos crecer como Jesús creció. En estatura, o sea que iba para arriba. En sabiduría, conociendo a Dios y poniéndolo en práctica. Y en gracia, dice la Biblia, para con Dios y para con los hombres. Hablar con Jesús era agradable. El versículo siguiente dice que la gente se maravillaba de escuchar a Jesús, de escuchar sus preguntas, de escuchar sus argumentos. Hoy en día le preguntamos a un chico de 10 años qué entiende o qué comprende acerca de que Jesús murió y dice, es lindo. No, chicos, tú tienes que pensar y leer y ver y conocer y decir, ¿por qué Jesús hizo esto por mí? ¿Por qué Jesús derramó su sangre por mí? Y lo lees y ves cuál fue el propósito de Jesús. Y tienes argumentos que puedes defender lo que la palabra de Dios dice. Jesús hacía eso a los 12 años. Él hablaba y la gente se maravillaba. Antes de los 12 años lo hacía, lo leímos en los versículos anteriores. Dedicaba tiempo para leer la Biblia. ¿Cuánto tú has leído la Biblia? ¿Cuánto tiempo has leído? ¿Cuánto tiempo has comprendido lo que la palabra de Dios dice? ¿Y cuánto lo tienes en tu mente y lo pones en práctica? ¿Cuánto? ¿Sabes? No son fáciles los hábitos piadosos. Es más fácil lavarse los dientes. Para algunos, no para todos. Los hábitos piadosos no son fáciles porque requieren de sacrificio. Leer la Biblia requiere de sacrificio. Yo tengo que amar este libro y tengo que desear cada día leer. ¿Sabes? Eso te va a permitir crecer. Es un reto y un desafío poder enseñar estos temas a ustedes. Porque muy poco nos dicen tenemos que orar todos los días. Tenemos que leer la Biblia todos los días. No, nos enseñan tenemos que ir a la escuela todos los días. Y es bueno, es necesario. Claro que sí, lo tienen que hacer. Amén. Pero, más importante que eso está Dios. Dios debe de ser primero en tu vida. Dios debe de ser el principal en tu vida. Y tu vida tiene que reflejar que estás viviendo de forma agradable para Dios, de forma santa para Dios.
Aprovecha esta semana, estamos en día domingo, empieza hoy, agarra un libro de la Biblia y lee. Lee un capítulo cada día. Empieza con Salmo si quieres y lee el 1. Mañana lee el 2 y sigues con el 3 y vas a darte cuenta cómo puedes leer este libro. No solo leerlo, memorizarlo, no solo memorizarlo, ponerlo en práctica, decirle a Dios, llévalo a mi corazón y que lo pueda poner en práctica. Vamos a repetir nuestro versículo y luego vamos a orar. Primera de Timoteo 4, 7 y 8. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Aprovecha bien el tiempo, todos los días. Ejercítate en la piedad y pon en práctica estos hábitos. Vamos a ir avanzando y viendo cómo podemos hacer un ciclo de hábitos que son necesarios en nuestra vida. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu ejemplo a través de Jesús en amar la palabra de Dios, en desear conocer más de ti. No conformarnos con lo que nos cuentan las personas, con lo que hablamos en estos videos, sino que buscar más de ti. Y es un reto y un desafío poder leer todos los días la Biblia, poder memorizarla, poder ponerla en práctica. Aquello que yo memorizo, que aprendo, ponerlo en práctica. Ayuda a mis amigos, a mis amigas que son pequeños a poder poner en práctica estos hábitos y llevarlos a que sean una evidencia, que puedan ser parte de su vida, que puedan amar más el tiempo contigo que el tiempo con los demás. Gracias, Dios, porque estamos influenciando a una nueva generación, una generación que puede venir a marcar la diferencia en este mundo que nos enseña cosas equivocadas. No necesitamos televisores, tablets, computadoras, juguetes para poder aprovechar el tiempo contigo. Con la palabra de Dios es suficiente para poder aprender de ti. Gracias, Dios, por este tiempo y por la vida de mis amigos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, chicos. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo fin de semana para continuar con esta serie. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo desde mi casa. Hasta